Aquella mañana gris, el sonido del mundo parecía ahogado para casi todos en el refugio, excepto para Isaac. Mientras los otros niños se distraían con juegos viejos, o simplemente esperaban a que pasara el tiempo, él se sentaba en el rincón del comedor clausurado y tamborileaba los dedos sobre la mesa agrietada, como si estuviera tocando algo invisible. A sus 12 años, Isaac ya había comprendido que nadie vendría a buscarlo, que no habría finales felices preparados. Pero existía el sonido. A veces surgía en su cabeza como el recuerdo del viento entre los edificios, otras veces, como el eco de pasos nocturnos en el pasillo, y siempre que podía, transformaba ese sonido en música, incluso sin instrumento, incluso sin saber si era correcto. No lo hacía por aplausos, lo hacía para seguir existiendo. Fue una trabajadora social llamada Claudia quien reparó primero, no en el talento, sino en la manera en que Isaac detenía lo que estaba haciendo cada vez que escuchaba una canción en la radio de la sala de descanso. Cerraba los ojos, inclinaba ligeramente la cabeza y dejaba que su cuerpo acompañara las notas, como si reconociera algo que jamás había visto. Un día, ella comentó: «Deberías probar una escuela de música, ¿sabes?». Él rió, sin ironía, pero con ese cansancio que solo conoce quien ha recibido demasiados no a lo largo de la vida. Ella insistió. Trajo un folleto de la Academia Nacional de Música Clásica. Isaac lo guardó, pero no creyó en ello. Aquellas columnas de 1900 mármol y esos nombres imponentes no parecían tener espacio para alguien como él. Aún así, en la última semana de inscripciones, tomó 2 autobuses y fue, solo, sin saber exactamente qué haría allí. La entrada de la academia parecía más una ilusión que un edificio real. Portones altos, estatuas de compositores antiguos y un silencio tan imponente que parecía advertir: «Esto no es lugar para ti». Isaac llevaba puesta su camisa más limpia, que aún mostraba restos de jabón en las mangas, y sus zapatillas rotas, que había intentado pegar con cinta adhesiva. Cuando llegó a la recepción, lo ignoraron durante largos minutos. Solo obtuvo atención cuando mostró el papel de la inscripción, algo arrugado, que guardaba como un tesoro. La recepcionista lo miró de arriba abajo, dudó, pero finalmente lo señaló con un gesto seco hacia la fila de la audición. Entró en la sala sintiendo el peso de todas las miradas. Otros candidatos, padres con carpetas repletas de certificados, profesores que susurraban entre ellos. Nadie lo conocía, pero todos parecían haber decidido ya quién era. Cuando llamaron su nombre, Isaac sintió que las rodillas le temblaban. La partitura de Rachmaninoff reposaba en el piano como una sentencia. Él no sabía leerla, nunca había tocado siquiera una página de aquellas. Pero no huyó. Se sentó en el banco, posicionó los dedos con la calma de quien ha tocado 1000 veces en el aire, y cerró los ojos. La sala, antes llena de murmullos, pareció contener el aliento. Isaac no siguió la partitura. Tocó lo que sabía, una melodía imperfecta, construida con fragmentos de memoria y dolor. El sonido que producía al golpear las banquetas del refugio, las notas que percibía en el tintinear de las ollas, los compases formados por el latido acelerado de su corazón cuando el mundo parecía desmoronarse. Tocó como si fuera su última oportunidad de ser escuchado, y quizá lo fuera. Al fondo de la sala, el maestro Bon observaba en silencio. Era conocido por no disimular nunca el desdén ante errores o falta de técnica. Muchos alumnos antiguamente lo temían. Decían que prefería máquinas a personas y que exigía perfección incluso en el silencio entre las notas. Pero en ese instante, algo en él vaciló. No era la ejecución de Isaac lo que llamaba la atención. Era lo que había detrás de ella. Aquello no provenía de ninguna escuela ni de teoría alguna. Nacía de un lugar más profundo, más crudo. Era como si cada nota contase una historia que él, Bon, nunca había sabido oír. Cuando el niño terminó, la sala permaneció en silencio. Algunos jurados fruncieron el ceño. Otros susurraron algo sobre falta de respeto al repertorio. Pero el maestro guardó silencio. Y al concluir la audición, pidió hablar con Isaac en privado. Isaac creyó que sería reprendido, tal vez humillado. Pero lo que escuchó lo dejó atónito. Bon, el mismo hombre que días antes había criticado públicamente a alumnos por desafinar medio tono, dijo:
Lo que has hecho no se enseña en ningún lugar. Y por eso quiero que estés aquí. Isaac no entendió. El maestro continuó. Si solo aceptamos a quienes ya vienen preparados, perderemos todo lo que aún desconocemos. Aquello sonaba increíble, pero era verdad. Bond no solo decidió otorgarle una beca completa al niño, desafiando a la comisión que tachaba la presentación de ruptura de protocolo, sino que también anunció, días más tarde, la creación de un proyecto piloto. Escuchar con el corazón. Un programa dedicado a jóvenes músicos, autodidactas provenientes de comunidades marginadas. Isaac sería el primer nombre en la lista. La noticia se propagó rápidamente, pero no fue bien recibida por todos. Dentro de la academia surgieron críticas veladas e incluso directas. Profesores veteranos decían que aquello era populismo pedagógico, que la música requería disciplina y tradición, no sentimentalismo. Algunos alumnos, acostumbrados a los laureles de un sistema cerrado, empezaron a evitar a Isaac en los pasillos. Él percibía las miradas, los susurros, la incomodidad que su presencia generaba. No se trataba solo de prejuicio racial o social, sino del miedo a lo que él representaba, la ruptura de una lógica antigua, donde solo quienes provenían de cuna privilegiada tenían derecho a la expresión legítima. Isaac sufría en silencio, pero no se echaba atrás. Pasaba horas en salas vacías, experimentando sonidos, aprendiendo con paciencia lo que otros habían memorizado desde la infancia. No quería demostrar nada a nadie, solo deseaba seguir tocando. Bond, por su parte, también cambió. Comenzó a frecuentar espacios que antes ignoraba: refugios, escuelas públicas, iglesias comunitarias. Quería comprender de dónde venían jóvenes como Isaac, y descubrió algo que nunca había aprendido en los conservatorios de Europa. Hay sonidos que nacen de la carencia, de la ausencia, del dolor inenarrable. Empezó a escuchar con mayor atención, no solo partituras, sino a las personas. Isaac se convirtió, sin proponérselo, en el espejo que obligaba al maestro a revisar su propia trayectoria. Y eso fue lo que más le conmovió. El niño no buscaba aplausos, sino escucha. No aspiraba al podio, sino a un lugar. Y esa silenciosa búsqueda empezó a resonar en otros también. Estudiantes, visitantes, incluso antiguos jurados que comenzaron a percibir algo nuevo en el aire. La academia, antes símbolo de exclusión, empezaba a respirar distinto. A pesar de la repentina visibilidad, Isaac rechazó entrevistas, contratos e invitaciones a 1900 programas de televisión. Sentía que todo aquello era ruido excesivo y que el foco se estaba desplazando en la dirección equivocada. Cuando una discográfica internacional le ofreció un contrato millonario para grabar un álbum y girar por Europa, él solo agradeció y comentó: «Hay mucha gente que toca mejor que yo, pero poca que escuche como yo aprendí a hacerlo». Con esa claridad decidió seguir un camino menos brillante ante los ojos del mercado, pero más fiel a lo que llevaba en el pecho. Con la ayuda del maestro Bond y de algunos colaboradores discretos, Isaac fundó núcleos comunitarios de música en los alrededores de la ciudad, destinados a niños en situación de vulnerabilidad. No exigía uniforme ni lectura de partituras. El único requisito era querer ser escuchado. Los núcleos funcionaban en iglesias, centros culturales abandonados e incluso garajes prestados. Los instrumentos provenían de donaciones, y las clases eran gratuitas. Muchos de los asistentes jamás habían visto de cerca un piano, pero bastaba un simple toque para que la magia ocurriera. Isaac no enseñaba con métodos tradicionales. Se sentaba junto a cada niño y le decía: «Muéstrame el sonido que tienes dentro». Eso era todo. Y poco a poco surgían sonidos, a veces tímidos, a veces torpes, pero siempre rebosantes de verdad. Aquello se convirtió en un movimiento. El programa Escuchar con el Corazón trascendió los muros de la academia, obtuvo el apoyo de músicos consagrados y se implementó en otras ciudades. Pero Isaac jamás abandonó el primer núcleo. Allí se sentía completo. Allí los ojos de aquellos niños se asemejaban a los suyos, de cuando era apenas un niño al que nadie escuchaba. En la Academia Nacional de Música Clásica, la presencia de Isaac continuó siendo un punto de inflexión. Algunos directores veteranos solicitaron su retiro. Otros, curiosamente, comenzaron a asistir a las clases del nuevo programa como oyentes, en silencio, aprendiendo a reaprender.
Bon, ahora más callado que nunca, impartía conferencias sobre escucha activa, empatía y transformación pedagógica, pero siempre repetía que su mayor maestro había sido un niño de zapatillas rotas y manos pequeñas. La academia, que antes organizaba conciertos únicamente para grandes auditorios y salas lujosas, empezó a incluir presentaciones en barrios periféricos, refugios y plazas públicas. Era como si el sonido por fin regresara a donde nunca debió irse. Aunque alcanzó reconocimiento mundial, Isaac se rehusaba a ser tratado como un prodigio. Cada vez que alguien intentaba erigirlo en un pedestal, él desviaba el tema. Hablaba de los niños. No soy especial, decía. Solo sobreviví de otro modo. Y quizá fuese cierto. La música para él nunca fue un escaparate. Fue un salvavidas. Y ahora también un medio de reconstrucción. Cuando le preguntaban si soñaba con ser solista de una gran orquesta, respondía con una sonrisa discreta. Mi sueño es que todos puedan tocar su vida sin miedo. Era simple, pero inmenso. Y por eso tanta gente se conmovía al ver a aquel niño que un día entró callado en un salón elitista, y ahora hacía eco de cientos de voces donde antes solo reinaba el silencio. Un día, durante una presentación en una plaza de la zona este, una señora se acercó al pequeño grupo de niños y pidió ver al niño del piano. Era madre de un antiguo alumno de la academia que había abandonado sus estudios años atrás, desmotivado por las exigencias y la falta de espacio para ser él mismo. Tomó las manos de Isaac y le dijo, «Lo que has hecho por estos niños, nadie lo había hecho antes. No solo enseñas música, devuelves el sentido». Isaac agradeció, sin saber muy bien qué responder. Pero aquella noche, al regresar a casa, escribió una carta sencilla y la dejó en la puerta del refugio donde había crecido. En su interior decía, «Todo lo que escuché aquí, un día se convirtió en sonido, y ese sonido me salvó, que también salve a otros». Con el tiempo, universidades comenzaron a adoptar metodologías inspiradas en el proyecto Escuchar con el Corazón. Profesores de diversos países estudiaban el modelo de enseñanza de Isaac, intentando entender cómo alguien sin formación formal podía provocar tal cambio. Pero él nunca trató de explicarlo con palabras. Seguía vistiendo ropas sencillas, viajando en autobús y sentándose con los niños como uno más, porque de hecho, seguía siendo uno de ellos. Las entrevistas que aceptaba eran exclusivamente para dar a conocer los núcleos comunitarios. Rechazaba premios en metálico, pero recomendaba instituciones necesitadas. No le interesaban los méritos ni las medallas. Lo único que exigía era llevar un registro, el nombre de cada alumno que ingresaba. Según él, lo primero que el mundo nos arrebata es el nombre. Aquí, nadie es un número. Una vez le preguntaron si se sentía un revolucionario. Él soltó una tímida risa y respondió, «Solo quería tocar», pero sabía que, de algún modo, había iniciado algo mayor que él mismo. Ver a niños que antes temían, hacer ruido ahora presentarse con orgullo ante sus compañeros, observar a profesores tradicionales aprender a guardar silencio para escuchar. Todo formaba parte de un cambio que nunca planeó, pero del cual se sentía responsable con humildad. Isaac no buscaba quebrantar reglas, solo insistía en existir por completo, en un lugar que pretendía moldear a todos de la misma manera. Y esa existencia, por sí sola, ya era un acto de coraje. Años después, la sala principal de la academia fue renombrada. Pasó a llamarse Sala de la Escucha Viva, en homenaje al impacto del proyecto. El día de la inauguración, todos aguardaban un discurso de Isaac. Él subió al escenario, contempló al público, vio en las primeras filas a algunos de aquellos niños ya crecidos, y permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo, «Si logran escuchar con el corazón, ya es suficiente». Después, se sentó al piano, cerró los ojos como solía hacer de niño, y tocó. No era una pieza célebre ni algo ensayado. Era simplemente el sonido que sentía en aquel instante. Y una vez más, la música expresó lo que las palabras jamás alcanzarían. Isaac nunca dejó de visitar el refugio donde creció. De vez en cuando aparecía sin aviso. Se sentaba en el antiguo comedor y escuchaba los sonidos del lugar como cuando era niño. Algunos empleados nuevos ni siquiera sabían quién era. Lo tomaban por otro voluntario. Y tal vez lo era. Un voluntario de la escucha, de la presencia, del cuidado silencioso. En una de esas visitas,
Una niña le preguntó por qué nunca vivió en un lugar mejor, con piscina y jardín. Él sonrió y contestó, porque fue aquí donde aprendí a escuchar, y hay cosas que solo se oyen donde el mundo está más callado. La niña no comprendió del todo, pero lo miró como quien escucha de verdad por primera vez. Hoy, el nombre de Isaac aparece en libros, reportajes y proyectos alrededor del mundo. Sin embargo, él permanece alejado de los reflectores. Los pianos siguen viejos. Las salas comunitarias continúan siendo humildes. Y los alumnos llegan con miradas curiosas y historias difíciles. Lo que cambió es que ahora encuentran espacio. Encuentran a alguien que cree en lo que llevan dentro, incluso cuando el mundo solo señala lo que les falta por fuera. Isaac dice que no tiene planes de detenerse, y quizá ni siquiera pueda. Mientras haya demasiado silencio alrededor de alguien, sabe que aún tiene trabajo por hacer. Su vida no se convirtió en un espectáculo, se transformó en un puente. Y ese puente sigue construyéndose, nota a nota, oído a oído, corazón a corazón. Con el tiempo, algunos de los niños formados en los núcleos de Isaac regresaron, no como alumnos, sino como educadores. Traían sus historias, sus acentos, sus aprendizajes de la calle, y daban clase junto al niño que una vez los inspiró a no rendirse. Muchos provenían de comunidades olvidadas, con cicatrices que no cabían en boletines escolares. Y era precisamente por eso que sabían enseñar de manera diferente. Los núcleos se multiplicaron con mayor fuerza, pero siempre con la misma esencia. Allí nadie necesitaba ser perfecto. Necesitaban ser escuchados. Isaac insistía en recordar a los nuevos profesores. Lo más difícil no es enseñar música, sino no olvidar escuchar al otro sin prisa. Hubo intentos por convertir el proyecto en una franquicia, con patrocinadores exigiendo logotipos y estándares. Pero Isaac se negó. La verdad no cabe en un marco, dijo una vez. Sabía que, de ceder, perdería lo que hacía especial todo aquello. Mantuvo la estructura sencilla, los procesos humanos, el ritmo de las historias, no el del mercado. Algunos afirmaban que estaba perdiendo oportunidades, pero él no lo veía así. Para él, oportunidad era ver a un niño que nunca habló en público levantarse y cantar ante 20 compañeros, sin temor a equivocarse. Era ver a una abuela aprender a tocar la guitarra junto a su nieto. Era ver los muros de la academia convertidos en fondo de presentaciones abiertas al barrio. Era presenciar lo imposible en los detalles. En un festival internacional de música, años después, citaron la historia de Isaac como ejemplo de revolución silenciosa. Un profesor europeo afirmó, «Él nos recordó que la música nació antes de las reglas». La frase se viralizó en las redes, pero Isaac ni siquiera lo supo. Ese día impartía un taller de percusión en un centro comunitario en el interior de Brasil, enseñando a escuchar el sonido de la propia respiración antes de empezar a golpear. Allí era donde se sentía vivo, y quizá ese era el secreto. Nunca se distanció de lo que lo formó. Nunca se alejó del niño que tocaba solo en mesas agrietadas. Al contrario, convirtió el pasado en cimiento y el presente en un lugar de paso para quien también desea existir sin pedir permiso. Cuando le cuestionaron acerca del futuro, Isaac se limitó a decir, «No quiero convertirme en leyenda. A las leyendas las escuchamos como si fueran de otro tiempo. Yo soy de ahora». Y eso bastaba. Nada en él era distante. Su presencia estaba anclada en la tierra, en la verdad, en la gente. Y por más que el mundo intentara ponerlo en un pedestal, siempre encontraba la manera de volver a sus raíces, porque fue allí, en la base, en el suelo duro y casi invisible de los olvidados, donde descubrió lo que pocos maestros llegan a comprender, que enseñar es, sobre todo, una forma de amar, y que amar de verdad comienza cuando dejamos de querer arreglar al otro y empezamos simplemente a escuchar.